El año 2019 hubo un cambio legal que hizo obviamente un cambio en las cotizaciones previsionales para los independientes, para los contribuyentes que o que prestan servicios de honorarios con boletas de honorarios, que hasta hace un tiempo atrás podían renunciar a no cotizar su 10% en salud ni en salud ni en AFP, renunciando a esa opción o optando por ella, y se le iban esos fondos a las respectivas instituciones. Eso fue hasta el año pasado. Este año cambió, porque la ley cambió, fue una ley que fue promulgada en febrero de este año, y vamos a pasar a describir de qué se tratan esos cambios, porque afectan el AT 2019. Cotizaciones previsionales para independientes del artículo 42, número 2. ¿Quiénes deben cotizar? Contribuyentes con rentas del artículo 42, número 2, por honorarios mayores a 5 ingresos mínimos mensuales, que equivalen a 1.440.000 pesos. Estamos hablando que dentro del año tienen que tener al menos 1.440.000 pesos de renta. Las rentas menores a ese monto no serán sujetas a esta retención y tendrán su devolución completa del 10%. Casos de exclusión: afiliados de ITRECA, CAPREDENA o IPS, pensionados por vejez, vejez anticipada o invalidez total, mujeres y hombres, pero mayores de 50 y 55 años respectivamente, al 1 de enero del 2018, y quienes hayan cotizado por más del tope máximo imponible anual, 25.900.812 pesos, equivalente a 78,3 UF por 12. Todas estas personas no están sujetas a la siguiente disposición. Con su 10% se le cotizará siguiendo el siguiente orden de prelación. Primero, se le aplicará a ese monto a cubrir el seguro de invalidez y sobrevivencia, SIS, que equivale a un 1,53% de la renta. El seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, ATEP, que equivale a un 0,915%, pero dependiendo del trabajo, de la industria, del nivel de riesgo, puede tener una tasa adicional que también se va a descontar en esta oportunidad. La ley SANA, ley 20.063, tiene un porcentaje de un 0,015%, es muy bajita, y después vendría a cubrir el 7% de salud y la AFP con su respectiva comisión, que cada AFP tiene un porcentaje distinto. Si aún quedaran saldos pendientes, digamos, de imputar a este tipo de cotizaciones previsionales legales, se va a saldar las deudas de años anteriores de la AFP. La ley 21.133 de febrero del 2019 principalmente introdujo estos cambios. Se aumenta en forma progresiva las retenciones de los honorarios desde el actual 10% a un 17% en el año tributario 2028, pero en forma progresiva. De ahí vamos a mostrar el alza, que es un alza de un 0,75 por año hasta que llegamos al 17% en el 2028. El monto mínimo de los honorarios para el cálculo previsional, desde, como ya les dije, de un ingreso mínimo mensual a 5 ingresos mínimos mensuales anuales, es decir, de 288 a 1.440.000. Base imponible para cotizaciones previsionales es el 80% del monto bruto de los honorarios. Ya vamos a ver un ejemplo numérico para aclarar este cálculo del 80%. Se elimina en el cálculo de las cotizaciones es decir, para poder pagar o dar por pagado estas cotizaciones, se tomaban en cuenta los pagos previsionales mensuales de cotizaciones que se hacían en forma voluntaria. Se pagan solo de manera anual con la retención y la deuda en cada institución, a partir del AT 2020. Y se consideran en el AT 2019, el que estamos a punto de declarar, los pagos realizados durante el 2018. O sea, hasta el 2018, hasta este año, solamente se consideran los pagos que se hayan realizado en FONASA, por ejemplo, en forma voluntaria.
El próximo año, 2020 en adelante, no. Son indiferentes, digamos, a lo que hayan cotizado de forma voluntaria, se descuenta igual para salud. PPM de primera categoría para el cálculo de cotizaciones se va a utilizar para pagar este tipo de cotizaciones, y la compensación de asignaciones familiares para el pago de cotizaciones también, y la renuncia a cotizar. Todo esto cambió. Ya no se puede renunciar a cotizar, ya no se van a utilizar los montos de las asignaciones familiares para el pago de las cotizaciones previsionales, y tampoco se va a utilizar el PPM de primera categoría para este cálculo, solo el de segunda categoría. Se incorpora la posibilidad de cotizar por menos del 100% a la base imponible, desde un 5% el primer año hasta un 100% en el 2028, excepto para el CIS, la mutual y la ley sana. Ya les voy a mostrar con un ejemplo numérico. La Superintendencia de Salud informará al Servicio Impostor Interno la institución en la que se está afiliado al trabajador y modifica el orden de imputación de las cotizaciones previsionales. Ejemplo, el contribuyente emite boletas de honorario por 1.500.000 pesos durante el 2018, teniendo una retención de 150.000 pesos, un 10%. Renta imponible, el monto entre el límite máximo imponible anual y el 80% de su honorario es 1.200.000. Este 80% supera los 4 ingresos mínimos mensuales de 1.152.000, por lo tanto está obligado a cotizar. La renta imponible previsional, 1.200.000 pesos. Es un ejemplo. Vamos a comparar ahora cómo era la ley anterior, o sin la ley, hasta la AT 2018, y lo que viene en este AT 2019. Si se dan cuenta, ese 10% al cual podía renunciar el año pasado, si no renunciaba, se iba primero a cubrir el seguro invalidez y sobrevivencia, después el 10% de las AFP más su comisión, después el saldo insoluto de años anteriores de las AFP, y después pagos previsionales de cotizaciones. Y se pagaba con los pagos previsionales de cotizaciones y la asignación familiar y las retenciones de honorario y PPM de segunda categoría y de primera categoría. Este año cambió. Con la ley, primero se va a cubrir el seguro de invalidez y sobrevivencia, igual que el año pasado, la tasa 1.53, pero luego, y muy por encima del 10%, está el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, y luego la ley sana. Después la salud. Fíjense que al lado no se cubría salud. Ahora se cubre la salud, y después las pensiones del 10% con la comisión del FP y el saldo insoluto o deudas anteriores. ¿Y con qué se pagan? Ya no se pagan con pagos previsionales de cotizaciones, asignación familiar, retenciones, honorario y PPM, como el año pasado. Se pagan solo con el pago previsional de cotizaciones hasta el 2019. Y después, más adelante, ni siquiera eso. Y con las retenciones de honorarios y PPM, que eso sí persiste, esa parte es la que queda, digamos, de lo que estábamos acostumbrados hasta el año pasado. Entonces, seguro de cotizaciones a enterar a instituciones respectivas, lo hace el servicio, lo informa la tesorería, y el resultado en exceso, pago, devolución de impuestos, se devuelve, porque si cubrimos todas estas cotizaciones obligatorias y queda aún parte de la retención de honorarios y PPM disponible, se devuelve. Si las retenciones disponibles no alcanzan, el saldo por cotizar en instituciones respectivas no se genera deuda, como en años anteriores. Veamos la progresividad del cálculo en el tiempo, opción de rebaja y la retención del honorario. El cálculo primero es que tú puedes optar por rebajar hasta un 95%, es decir, vas a cotizar sobre un 5% de tu renta obtenida por honorario en el 2019, AT 2019. En el AT 2020 un 17, en el AT 2021 un 27, y así va subiendo a 37, 47, 57, 70%, 80, 90 y 100. Es decir, para el 2028 ya no se puede optar a rebajar la base, porque es el 100% base de cálculo de cotización. Hay que ejercer la opción, por supuesto.
El incremento de las retenciones van a ir subiendo de un 0,75 cada año, es decir, para el 2020 vamos a tener una tasa de retención no de un 10, sino que de un 10,75, de un 11,50 para el 2021, de un 12,25 para el 2022, de un 13% para el 2023, y así de 75 a 75 hasta que en el 2028 sube un punto, de 16% a 17%. La rebaja de base es solo para la salud, 7%, y pensiones 10% más comisión. Es decir, todas las otras normas que yo les dije que están al principio, que tienen orden de prelación, que es primero el CIS, la ley sana y primero la de riesgos, esas se van a calcular sobre la base completa y solo para el 7% del salud y el 10% de la AFP se puede optar a rebajar. Considerando que la ley será publicada en el año 2019, y ya fue publicada, señala el 1 de enero del año siguiente a la publicación de la ley. O sea, recién esta progresividad parte en el 2019. Ya, esta es la opción transitoria desde el año tributario 2019 hasta el año tributario 2028. Se establece la posibilidad de cotizar por un porcentaje menor de la renta bruta. Es decir, este mecanismo corresponde a la posibilidad de cotizar por menos del 100% de la base imponible, que ya le vamos a decir cuál es, la que va desde un 5% el primer año, ya lo dijimos, 2019, hasta un 100% en el 10º año, hasta 2028. Excepto para el CIS, el ATEP y la ley sana, que esos se calculan sobre la base completa. Es así que esta persona gana su boleta de honorario 1.526 de 2.300.000, la 1.527 de 2.700.000, la 1.528 3.500.000 y la 1.529 2.500, sumando un total de honorario bruto de 10 millones de pesos. El 10% de esa retención, la retención de esas 4 boletas corresponde a 1 millón de pesos en suma, y el honorario obviamente es el monto líquido, 9 millones de pesos. ¿Cuál es el monto que recibe el prestador del servicio? ¿Y cuál es el monto se calcula la base imponible previsional del 80%, los 10 millones? Es decir, 80% sobre 10 millones me da una base de 8 millones de pesos. Esa es la base imponible para las primeras 3 leyes que obligan a cotizar, CIS, ATEP y ley sana. Y la rebaja se puede hacer para el cálculo de la cotización del 7% y de la AFP. Entonces, para el AT 2019, mi opción por cotizar es del 5%. Si lo ejerzo, me va a calcular el 7% y la AFP sobre qué monto, 400.000 pesos, que corresponden al 5% del 80% de 10 millones, que eran 8. ¿Se entiende? El artículo 90 del decreto de ley 8.500 establece que la base imponible anual para las rentas imponibles es del 80% de las rentas brutas. Eso es lo que habíamos dicho antes. Entonces, en la renta bruta es 10 millones, el 80% es la base imponible, y para rebaja, si escojo rebajar en el 5% este año, mi base para la salud y para la FP va a ser solo 400.000 pesos, que corresponde al 5% de esa base. El ejemplo, persona natural con solo rentas de honorario, artículo 42, número 2 de la LIR, entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre de 2018 adquirió o prestó servicios de 10 millones de pesos con una retención de un 10%. Su base para cotizaciones normal es 8 millones de pesos. Pero sin rebaja, si él escoge no rebajar nada, sus cotizaciones van a ser el 1.11 de CIS sobre 8 millones, son 88.800. Los seguros de accidentes y enfermedades profesionales, un 0.95, no tenemos tasa adicional en el ejemplo, son 75.600, que corresponden a esa tasa sobre los 8 millones. Luego la ley sana, está marcadita en verde, ¿no es cierto? Esas 3 también se calculan sobre los 8 millones, que es un 0,015. Ahí se aproximó en el ejemplo, pero es 0,15, no 0,2. Y eso da 1.200 pesos.
Luego, la cotización del 7% y la cotización del 10% de la AFP, que corresponda, en este caso pusimos una tasa de un 11,45, son esos montos, 560.000 y 916.000 pesos respectivamente, y no tiene cotizaciones voluntarias pendientes. ¿Cuánto es el total que tiene para que se le descontaría? 1.641.600. Él le paga, o sea, se le va a pagar a tesorería los 88, los 75 del seguro de accidente, que ustedes, como pueden ver, se calculó sobre los 8 millones. La ley sana se calculó, ahí está bien, el 0,15 sobre los 8 millones, que da los 1.200. Y la cotización de salud y todo, pero la AFP no alcanza porque él no tiene más que 1 millón de pesos, ¿se acuerdan?, de cotizaciones del 10%. Entonces no tiene 1.641.000 y no se genera deuda, solo se va a tesorería lo que tiene, en el orden que les señalé: primero SIS, después seguro de accidente y enfermedades profesionales, después ley sana. Si ahí se le acaba el 1.000.000 de pesos, supongamos, no es el caso, hasta ahí llega, no se cubre salud ni pensiones, no es el caso. Entonces, en este caso alcanza a cubrir completamente la salud, pero no cubre la pensión en su completitud, solo cubriendo 274.000 pesos, cuando arriba ustedes pueden ver que el 11,45 que le correspondía eran 916.000 pesos. Y eso es lo que se entrega y se paga a tesorería de las distintas instituciones. Monto cubierto pero sin deuda, o sea, no cubierto pero sin deuda, 641.600. Devolución no hay. Ocupó el 1.000.000 de pesos completo. Si escojo la rebaja, la situación que está al lado derecho, se fijan que los montos de SIS, seguro accidente y enfermedad profesional y ley sana son iguales: 88.800, 75.600 y 1.200. Lo que cambia es la base para el cálculo de la cotización de salud y de la AFP y la voluntaria, que es 400.000 pesos. Y ahí están. Entonces el 7% sobre 400.000 pesos son 28.000 y el 11,45 de la AFP en la que está este señor es 45.800 sobre los 400. Me da un total de 289.000 pesos. Como tiene 1 millón de pesos de retenciones, lo que él puede es pedir devolución de 760.600, que es el saldo que le queda después de cubrir estos pagos obligatorios de 289.400 en total. En el formulario 22 esto se va a registrar en el código 900 de la línea 82, no debe superar el monto de los PPM y de las retenciones del código 198, y si queda remanente se imputa cualquier otra obligación tributaria que determine en el formulario 22. Muchas gracias. Eso sería. Ahora pasamos a las preguntas.